Que no llega mi compañera que le tengo que exponer. ¿Ven? Pasa lo anterior entonces, pasa las planes anteriores, un poquito antes. Ok. Esfinge aórtica es una alteración de la válvula aórtica en la cual las valvas de la aorta no cierran bien y por lo tanto hay un regreso de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Haz la que sigue? Aquí dice que la incidencia es del 10%, siendo la mayoría leves a moderadas. 10% de las valvulopatías, ¿verdad? Y menos del 0.5% son moderadas a severas. Pero mira más en los pacientes ya mayores de edad y más en el sexo masculino. Adelante. Se pueden clasificar por etiologías, tanto como pueden ser congénitas y adquiridas. La congénita más frecuente es la aorta bicúspide. Aquí dijimos que la condición IB no estaba correcta. Entonces, adquiridas tenemos alteraciones de la raíz aórtica, principalmente causadas por alteración de la colágena, como la enfermedad de Marfan. ¿Sí? También por hipertensión arterial, alteraciones de alveolos aórticos como la endocarditis infecciosa, aquí debe decir infecciosa, no bacteriana, y por la enfermedad reumática también, en la cual hay una retracción de las valvas y produce insuficiencia. Pásame la que sigue. Puede ser desde el punto de vista del tiempo de instalación aguda o crónica. La aguda tenemos la endocarditis infecciosa, la disección aórtica y el trauma aórtico. Entre las crónicas, ya les comentamos, la enfermedad reumática, la enfermedad de la colágena y la hipertensión arterial. ¿La que sigue? Esta es la parte importante en cuanto a fisiopatología de la... Aunque bueno, sí dice que ya llegó Pérez Castro. Ok, nomás déjenme explicar esto y ahorita les dejo la palabra. La insuficiencia aórtica nos va a dar una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. La cantidad de sangre que hay en la aorta regresa hacia el ventrículo izquierdo y dependiendo del porcentaje que regrese, vamos a tener un mayor volumen dentro del ventrículo izquierdo. Eso nos va a traer consecuencia de que al aumentar el volumen, el ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor esfuerzo y inmediatamente tiene hipertrofia. ¿Sí? Después de la hipertrofia, cuando ya no se puede hipertrofiar, se dilata, ¿sí? Y cuando se dilata, disminuye la fracción de expulsión. Al principio, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un mecanismo compensatorio, pero cuando ya llega la dilatación, pues realmente entra en falla cardíaca, porque pierde la fuerza y disminuye la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y cae en falla cardíaca inmediatamente. La insuficiencia aórtica también, al tener hipertrofia del paciente, aumenta el volumen de eyección sistólico, ¿sí? No aumenta el gasto cardíaco como tal, porque aumenta el volumen de eyección, porque le llega más sangre, tiene que expulsar más sangre. Sin embargo, esa sangre que expulsó la vuelve a regresar. Y por lo tanto, el gasto cardíaco se mantiene debido a la hipertrofia. Al aumentar el volumen sistólico, va a aumentar
va aquí a aumentar la presión diferencial. Y al aumentar la presión diferencial va a haber hiperpulsatividad arterial, ¿sí? Aquí también hablan sobre disminución de la presión arterial diastólica. Y obviamente va a disminuir la presión arterial diastólica porque hay una comunicación entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo tiene una presión de 0 diastólica y el aorta tiene 80. Entonces esos 80 tienden a llegar a 0. Tiende a llegar a 0 como el ventrículo izquierdo. Entonces baja la presión diastólica, aumenta la presión arterial sistólica, ¿sí? Y esas dos me van a dar un aumento de la presión arterial diferencial, o sea, aumento de la presión de pulso. Y ese aumento de la presión de pulso me da precisamente la hiperpulsatividad arterial. Aquí el hipertensión nos habla que va a haber aumento del consumo miocárdico de oxígeno. También al aumentar el volumen sistólico me va a dar aumento del consumo de oxígeno. Y esto me va a dar insuficiencia coronaria, ¿verdad? Vean cómo la presión arterial diastólica, al disminuir, el aporte miocárdico de oxígeno disminuye, porque recuerden que la circulación coronaria se hace en diástole y se pierde parte de la sangre en diástole y por lo tanto no llega suficiente sangre a las coronarias, me da insuficiencia coronaria, por lo tanto los síntomas de estos pacientes son insuficiencia cardíaca, ¿sí? Insuficiencia coronaria, esa cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y manifestaciones clínicas de hiperpulsatividad arterial debido a aumento de la presión de pulso. Adelante, doctores. Ahora sí ya continúa la doctora Pérez. Tengo una duda. Sí, dígame. En primera instancia, sí se presenta un aumento del gasto cardíaco antes de la dilatación del ventrículo Sí, izquierdo, ¿no? Mecanismo a ver, otra de... vez, doctor. A ver, otra vez, doctor, porque soy un poco intercortado. Dime, otra vez, repítelo. En primera instancia va a haber un aumento del gasto cardíaco antes de la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿es cierto? Sí, Como sí. mecanismo de No, dilatación. no, sí, no va a haber un aumento del gasto cardíaco, va a haber un aumento del trabajo cardíaco. Pero también hay un mecanismo compensatorio. Cuando aumenta la presión, se distiende el ventrículo y va a haber más túbulos T disponibles en el caso que se dé antes de la dilatación. Si hubiera un aumento del gasto cardíaco en esa situación, ¿no? No exactamente, porque sí aumenta el gasto cardíaco tomando en cuenta de que el volumen sistólico es mayor, ¿sí? O sea, si lo tomamos literalmente, sí aumenta el gasto cardíaco, o sea, Sí. literalmente. O sea, pero al momento de que se me regresa la sangre, el gasto cardíaco real, el que ya va a llegar a la circulación sistémica, no aumentó, se mantuvo prácticamente igual, ¿sí? Sí, No sé si me... entiendo el hecho que regrese la sangre. Lo que manifiesto es que aumenta por el simple efecto de la distendibilidad del ventrículo izquierdo. Mientras más se Claro, distiende, aumenta, más va inyecta. a aumentar En un principio, porque aumenta el volumen de eyección sistólico. Y al aumentar el volumen de eyección sistólico debe aumentar el gasto cardíaco. Pero aumenta el gasto cardíaco solamente en el ventrículo. O sea, el ventrículo tiene un gasto cardíaco elevado, ¿sí? Pero realmente a nivel sistémico el gasto cardíaco sigue estando igual, porque me está regresando. Es como si, ¿cómo te lo explicaré? Si tú trabajaras mucho, ¿sí? Y parte de tu dinero que ganas lo tiraras, ¿sí? O sea, vas a trabajar y trabajas un montón y traes el dinero en la bolsa y cuando llegas a tu casa ya se te cayó la mitad. Y llegas a tu casa con la misma cantidad que si hubieras trabajado exactamente lo mismo. ¿Me explico? O sea, sí trabaja más el ventrículo izquierdo, pero realmente ese trabajo no se ve realmente a nivel sistémico. ¿Ok? Hacia adelante, doctora. Sí, doctor. Bueno, vamos a seguir con el diagnóstico.
Permítanme. Dale siguiente, por favor. El diagnóstico va a ser, vamos a tener que hacer una ecocardiografía, y esto va a ser importante pues para describir la anatomía valvular. Hay que cuantificar también la insuficiencia aórtica, vamos a evaluar los mecanismos y definir la morfología de la aorta. También sirve para determinar qué tan viable es la intervención quirúrgica, ya sea de conservación o para una reparación valvular. Siguiente, por favor. Hay algunos aspectos importantes que tenemos que identificar, y uno es la morfología de la válvula, ya sea tricúspide, bicúspide, unicúspide o cuadricúspide. Y también tenemos que determinar la dirección del chorro de la regurgitación aórtica, ya sea en plano longitudinal, que puede ser central o excéntrico, o en un plano corto, que puede ser central o comisural. Siguiente. Bueno, vamos a cuantificar la insuficiencia aórtica mediante los parámetros. Aquí tenemos una tablita. Tenemos parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. En una insuficiencia aórtica, la morfología valvular va a ser alguna anomalía, rotura o un defecto de la coaptación grande. El chorro de flujo regurgitante o Doppler de color va a ser grande en chorros centrales, variable en chorros excéntricos. La señal de corriente continua del chorro regurgitante va a ser densa y puede haber un flujo holodiastólico o invertido en la aorta descendiente. Los semicuantitativos va a ser que la anchura de la vena contracta va a ser mayor a 6 milímetros y podemos tener un tiempo de hemipresión menor a 200, no me acuerdo qué era, pero bueno, ahorita lo checamos. Y en los cuantitativos vamos a tener el área efectiva de orificio de regurgitación igual o mayor a 30, un volumen regurgitante de mayor o igual a 60 mililitros por latido y una dilatación de las cámaras o vasos cardíacos 5, no 6, no sé, ya. Siguiente. Ya. Vamos a identificar. A ver, antes de que siga, doctora, ¿ya hablamos del cuadro clínico? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, doctor? A ver, vamos a regresarnos y vamos a repasar el cuadro clínico. Por parte de mi compañero. A ver, vamos a repasar el cuadro clínico. Anterior. ¿Eso es todo? Anterior, ya, ¿la que sigue? Esa es la exploración y ya bueno, a ver, miren. En el cuadro clínico están aquí la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia aórtica aguda y crónica. Disnea relacionada con el esfuerzo o disnea paroxística nocturna, dolor torácico, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, choque cardiogénico, la crónica disnea, quina de ejercicio, taquicardia hipertensión. Pero me faltan todos los signos, doctora y doctor. A ver, ¿qué me dio el cuadro clínico? Sí, yo, doctor. Ok, bueno, mira. Necesito que para mañana traigas el cuadro clínico todos los signos de insuficiencia aórtica. Sí. Signo de Muset, síndrome de Quinque. Sí. Ok, a ver, vamos a buscarlos tantito. A ver, busquen signo de Muset, por favor, y escríbanlo en el chat. Es que lo que estamos viendo ahorita, doctora, es el diagnóstico ya por eco, pero lo que necesito saber yo es el diagnóstico clínico primero. ¿Sí? O sea, porque un paciente que tiene edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, dolor torácico, shock cardiogénico, pues un paciente que tiene falla cardíaca aguda, ¿sí?
Pero, ¿cómo voy a saber que esta falla cardíaca aguda es de insuficiencia aórtica? Ese es el punto más importante. A ver, vamos a buscar signo de Muset. ¿Ya lo encontraron? ¿No? Sí, doctor. Es el movimiento rítmico de la cabeza al compás de los latidos del corazón. Muy bien. O sea, ¿cómo se mueve la cabeza? Hacia un lado, hacia atrás, hacia adelante, hacia abajo, hacia dónde se mueve. Hacia adelante, dependiendo del ritmo cardíaco. Hacia adelante. Ok. ¿Cuántas veces mueve la cabeza el paciente? Dependiendo del ritmo cardíaco. Muy bien. O sea, si tiene 70 latidos, lo mueve 70 veces. Sí. Ok. Es como si estuviera el paciente diciendo sí, siempre con la cabeza. Sí, 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 sí. Claro, el movimiento no es tan brusco, pero ustedes notan, el paciente está moviendo. Y no es que mueva la cabeza, es que la diferencia de presión, la presión de pulso, o sea, hay una diferencia de presión sistólica y diastólica. La sistólica sube mucho, o sea, la insuficiencia aórtica produce hipertensión arterial, aumenta mucho la presión y baja mucho la presión diastólica. Entonces el paciente puede tener 180 con 40. ¿Cuál es la diferencia entre 180 y 40? 140. Muy bien. Entonces, 140 es lo que van a encontrar aquí, en el pulso. ¿Cuál es la presión de pulso normal? 140 es la presión de pulso. ¿Cuál es la presión de pulso normal? 40. 40. De 40 a 50. Ok. Entonces, si el paciente tiene 140, ¿cuánto tiene de más? 100. Casi 100. Sí. 100. 100. Ok. Tóquense el pulso ustedes. Tóquenselo. Tóquenselo aquí en el brazo o tóquenselo en el cuello. ¿Ya lo sintieron? Sí. Ok. Esos son 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ustedes están tocando aquí 40 milímetros de mercurio. Ahora imagínense cómo sentirían 140 milímetros. ¿Cómo estaría? ¿Cómo sentirían aquí el pulso? Con más fuerza, o sea, sería más fácil no palparlo. Claro, sería muy fuerte, sería extremadamente fuerte. Entonces, esa fuerza que existe en la presión de pulso hace que el cuerpo se mueva, mueve el cuerpo, ¿sí? Lo mueve. ¿Qué otros síntomas tenemos? ¿Qué otros signos tenemos con la insuficiencia aórtica, doctores? Es el signo de Kinke, Oh, muy bien, signo de Kinke, ¿cuál es? el latido en los lechos unguiales. Latido en lecho unguial, muy bien. ¿Y cuál otro más? ¿Mm? Ya tenemos Muset, tenemos Kinke, También está el de Müller. de Müller, ¿cuál es? Se notan los latidos en la úvula. Muy bien. Late la úvula, si ustedes piden que abra la boca, abre la boca el paciente y ven que la úvula se mueve la úvula, late. ¿Qué otra? ¿Qué otro signo? El de Sherman ¿Cuál es ese? es el pulso previo dorsal rápidamente identificado. A ver, no lo oí, perdón. Ok, el de Durosíes también, dice Antonio. Ok, el de Durosíes, ¿cómo es?
Vean que es un signo de velocidad, no es el ritmo de velocidad. ¿Sí? ¿El de velocidad cómo es? Es el soplo que se hace sobre la arteria femoral, en el Muy bien. caso del signo. Exacto. Si lo empujamos, si lo aplanamos, se oye de una manera, y si no, lo dejamos de aplanar con el estetoscopio, se oye de otra manera. ¿Ok? Bien. Entonces, quiero que por favor esos signos que ustedes me comentaron, de Traube, Müller, Kinke, pistoletazo, ¿sí? El de Becker, Gerard, Rosenbach. Todos esos signos me los digan por favor mañana. Más bien, no me lo digan a mí porque realmente yo no necesito saberlos. Díganle a sus compañeros que necesitan saberlos precisamente para que sepan cómo van a encontrar un paciente con insuficiencia aórtica. Pues aquí está, miren, aquí está una tablita. Muy bien, aquí están, perfecto. El signo de Corrigan o del martillo. El de Muset, Gerard, Sherman, Becker, Rosenbach, Kinke, Müller. Los que más se van a ver ustedes van a ser el de Müller, el de Kinke, cómo le enseña el dedo y aquí en el hecho mundial está latiendo, el signo de Muset, el de Corrigan. Esos son los que ustedes van a ver con mayor facilidad. Entonces, necesito que vean eso, porque cuando ustedes vean un paciente con insuficiencia aórtica, dicen, van a decir, este paciente tiene insuficiencia aórtica, mira nomás cómo mueve la cabeza, y mira cómo le brinca aquí la arteria, ¿verdad? A ver, las uñas, y se le ve cómo brincan las uñas. ¿Sabes que ese paciente tiene insuficiencia aórtica? ¿Sí? Y ese paciente aórtica va a ser falla cardíaca. No tengo que esperar a que llegue la falla cardíaca para decir, sí, tiene insuficiencia aórtica. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo veo mañana, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario? No, doctor. ¿No? Bien, entonces lo veo mañana. Vemos los signos y síntomas. Bueno, los síntomas ya los comentaron ustedes. Todos los signos que hay de la insuficiencia aórtica. Y ahora sí ya nos vamos al diagnóstico clínico primero. Diagnóstico clínico, después diagnóstico por ecocardiografía para ver los parámetros. El diagnóstico por eco es porque la insuficiencia aórtica es muy difícil de precisar en qué momento hay que operarla, ¿sí? Y para eso tengo yo el eco, y ahí me dice qué tan dilatado es el ventrículo izquierdo, qué tanto regurgita, etcétera, 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 para saber si este paciente, ¿sí?, debo operarlo o no debo operarlo. ¿Ok? Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Buen día, Mañana. doctor. Gracias. Gracias, Hasta mañana, doctor. doctor. Gracias.